La rosca. Yo también los extrañé. No, de verdad. Bueno, pues ya no vamos a volver a ver. ¿En serio? Para bien. Desde luego. Ya deseamos que sea el lunes para que empiecen las cosas. Algo hacía falta. No, de verdad, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y que sea un muy buen año para también a todas y todos ustedes, para sus medios, para las audiencias y para la población en general. Vamos a hablar sobre pues los temas de descuentos, que siempre es importante en estas fechas, sobre la recaudación que ya está en marcha, sobre cómo cerramos en materia de seguridad. Es importante, salieron los datos del Secretariado Ejecutivo, nuevamente hacemos nuestra comparación, también sobre cómo nos ha ido con este festival que hemos emprendido. La verdad nos ha ido muy bien. Ahora vamos a compartir algunas cifras. Y bueno, pues es importante también hablar sobre lo que está pasando en la región, ¿no? Esta incursión de Estados Unidos en Venezuela merece desde luego un posicionamiento también. Y bueno, un anuncio del gobierno del Estado de México que nos da mucho gusto, que es esta rehabilitación integral del Periférico Norte. Se había ya hablado sobre esta importante obra y pues ya se anunció en los primeros días del año de parte del gobierno del Estado cómo se estará arrancando. Les vamos a mandar información a todas y a todos ustedes porque que nos puedan ayudar para que la población sepa dónde se van a realizar estos cortes a la circulación. Hay que recordar que este es un compromiso que había realizado la gobernadora de nuestro estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero también hay que recordar que las condiciones de esta importante vialidad llegaron hasta esta lamentable situación a partir de muchísimos años de falta de mantenimiento, particularmente de los gobiernos del Estado de México. Gobiernos que en su última etapa lo que hicieron fue hacer una concesión a privados para el mantenimiento de esta vialidad. Esta concesión, ya aquí lo abordamos en alguna ocasión, leonina, porque daba la posibilidad al privado de no dar el servicio, pero que sí siguiera recibiendo el pago. Entonces es muy importante esto que se está planteando ahora. Bueno, antes de iniciar con nuestros temas municipales, quería yo hacer esta participación sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Y es muy importante tomarlo con seriedad, porque a veces se piensa que estas realidades son muy ajenas a nuestro país o que son lejanas. Quizá algunos de nosotros estamos acostumbrados a vivir en un país de libertades, aunque hemos tenido muchas diferencias políticas en nuestro país. Algunos de nosotros hemos vivido en un régimen de libertades, momentos muy difíciles también hemos pasado, ¿no? Algunos quienes venimos del movimiento estudiantil pues pudimos atestiguar cómo en el 99 ingresaron de forma violenta a la universidad y encarcelaron a muchos de nuestros compañeros. Sin embargo, con todo y eso, ha habido garantías en el país. Pero hay otras generaciones anteriores a la nuestra que han atestiguado lo que significa vivir en un régimen
que no garantiza libertades. Y es muy importante tomarlo con seriedad. He visto algunos posicionamientos lamentables de algunos sectores, y digo lamentables porque se opina con mucha ligereza. Quienes están celebrando una supuesta liberación en Venezuela, nuestra primera recomendación sería que se pongan a leer. Es muy importante conocer la historia, y además es simbólico. No es una casualidad que suceda en enero, ¿no? Sucedió también en enero Cuba, sucedió también en enero Panamá. Es una forma de decir: lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Entonces no crean que es una casualidad. Entonces pues amanecimos pues con esta noticia de una incursión de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, y lo planteó propiamente su presidente. Además ha planteado tomar el gobierno de manera provisional, y casualmente se ha planteado también que en ese periodo provisional se den condiciones a empresas norteamericanas petroleras. Entonces México pues desde luego ha realizado una condena a esta intervención militar. Es así como se da a conocer el comunicado de nuestro gobierno, y al interior desde luego de nuestro gobierno pues ha habido una muestra de respaldo de 24 gobernadoras y gobernadores. Claro, desde luego nosotros también nos sumamos a esta condena y nos solidarizamos con lo que está sucediendo en Venezuela. Y es muy importante siempre insistir: no se trata de un asunto contra un gobernante, se trata de una intervención en contra de la voluntad popular de un pueblo. Es decir, se atenta contra la soberanía de un país, y es gravísimo, es muy delicado. Se puede estar o no de acuerdo con un gobierno, pero no se puede hacer euforia, tener muestras de simpatía contra una erupción violenta. O sea, no es esa la manera. Tendrán que ser las y los venezolanos quienes definan a partir de su marco constitucional qué es lo que más conviene a su país. Nosotros, como se sabe, tenemos una política exterior pues basada en el principio justamente de no intervención y de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, es importante esto insistirlo como contexto, porque hay en el ambiente esta idea de que se le apresa. Ya en otro momento revisaremos los temas a nivel jurídico internacional, que tampoco tiene asidero, pero esta idea de que tiene que ver con el narco como si no fuera importante el tema del petróleo, ¿no? O sea, casualmente, porque ahora que ha puesto también este gobierno sobre la mesa esta situación, pues hay que recordar que Venezuela concentra el 17% de las reservas mundiales de petróleo crudo, el 17%. ¿Qué significa esto? Esto se calcula que sean aproximadamente 303,000 millones de barriles. De eso es de lo que estamos hablando. A precio corriente, esto equivale a una riqueza de 17.3 trillones de dólares. ¿Sí? Es decir, 17.3 millones de dólares. De eso es de lo que estamos hablando, o sea, 312.3 billones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco?
Bueno, para que podamos tener un cálculo, esa cantidad equivale a 30.6 veces nuestro presupuesto de egresos de la Federación, que para este 2026 es de 10.19 billones de pesos. O sea, el presupuesto de 30 años de nuestro país es lo que se está jugando en Venezuela. Para quienes insistan en la narrativa de que solo tiene que ver con un señalamiento a alguien por permanecer en el poder y por un supuesto señalamiento de narcotráfico. Quien quiera omitir el ingrediente energético y financiero, me parece que es no querer ir a la discusión de fondo. Y también es importante que en estos momentos, que insisto, se debe actuar con mucha responsabilidad y con seriedad, revisemos cómo dieron cuenta los propios medios de comunicación, incluso medios que dicen que no tienen cercanía con esto que hemos denominado nosotros la cuarta transformación. Ahí está como Reforma dice patrón por el petróleo. Ojo, estamos hablando de Reforma. Ni el Reforma, o sea, a decirlo así, ni el Reforma se atreve a ir por la narrativa del narco. Es muy claro, dice patrón por el petróleo. Y en su parte internacional dice lanza a Estados Unidos mensaje de dominio en América Latina. Y está el caso del Universal, ¿no? Anuncia Estados Unidos que gobernará Venezuela. O sea, este tipo de cosas, para que revisemos cómo incluso en momentos así, hasta medios que se dice que no son cercanos a los movimientos de izquierda o a las posiciones progresistas del país, pues tienen este tipo de cobertura. Y aquí está el caso de La Jornada, ¿no? Que aquí dicen se le ha asociado más a la formación de izquierda, es Trump al mundo, dominamos Occidente. Y encabezados de prensa internacional. Esto es interesante, ¿no? En New York Times dice sumerge Estados Unidos a una nueva era de riesgos en Venezuela, ¿no? Esta historia pues ya la hemos también visto como en Irak, como en Afganistán, ¿no? En el país, la oposición venezolana entre el entusiasmo y la confusión tras el ataque de Estados Unidos. Y este dato es bien relevante, ¿no? Porque sobre todo los entepatrias, porque quien pide una intervención extranjera es un traidor a la patria que hay en este momento en la vida pública del país. Hay quien está pidiendo una intervención, ¿sí? Esto es lo que le pasa a los antipatrias. O sea, invaden su país y les dicen, no, y a ustedes no los vamos a tomar en cuenta. Este es el caso de Corina Machado o del otro autoproclamado presidente, donde le dicen, no, con ustedes no tienen ni el respaldo. Entonces debería ser una gran lección para los que en nuestro país andan con esta cantaleta intervencionista, ¿no? Nosotros lo hemos dicho en otros espacios, cuando la ultraderecha toma las riendas en un país, no respeta ni a la derecha, ni a la derecha partidista. Y ahí en Venezuela tienen el caso más evidente, ¿no? Bueno, más casos de cómo dar cobertura el país, ¿no? Lo que dice Le Monde, que también dice el petróleo venezolano en el centro de las ambiciones. O sea, la prensa internacional tiene la mira también en el tema del petróleo, en el tema financiero. O sea, creo que es una lección importante en términos de las narrativas que nos están yendo por este intento de imposición de narrativa internacional. Bueno, hasta
Marine Le Pen, ¿no? O sea, una derechista europea importante, hasta ella, ¿no? Dice, no, esas no son las maneras. Estamos hablando de uno de los símbolos de la derecha en Europa, ¿no? Que dice, eso no es lo que se debe hacer, y la soberanía de un país es inquebrantable, inviolable, ¿no? Y tenemos pues los casos, después de ver este recorrido, ¿sí? Tenemos los casos mexicanos, ¿no? Salinas Pliego, ¿no? Felicidades, Venezuela es libre. Lili Telles, la justicia llegó tarde, pero llegó. Jorge Romero, lo que en Venezuela es la consecuencia de una narcotiranía que canceló la democracia y la convirtió en el país en una tragedia humanitaria. Y bueno, todavía en el PRI, ya que todavía hay PRI, al menos en la nomenclatura, a la opinión pública nacional y bla, 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 ¿no? Alejandro Moreno. Entonces, de verdad es increíble que en medio de estas reacciones en el mundo, la derecha mexicana salga con estas posiciones vergonzantes. De verdad es increíble. Y van a ver la andanada ahora, ¿no? En los siguientes días. Además, ni siquiera entienden, ¿no? Lo que está ocurriendo. No se dan el mínimo momento, o sea, lo que se necesita es contención digital, ¿no? O sea, deberían de quitarles los celulares. Espérense, ¿no? Relájese, no responda de inmediato, vayas a leer un rato, investigue más sobre el tema y luego ingresa a su cuenta de ex. Pero este es el tipo de derecha que tenemos. Bueno, pues era importante para mí comentar esto con ustedes, porque insisto, se piensa que son realidades muy ajenas. Hace algunos meses, en un espacio que yo tengo todos los jueves, donde me permito hablar sobre temas de esta naturaleza, poníamos mucha atención con el tema de Venezuela. Entonces es muy grave lo que está pasando y hay un riesgo real de una operación que quebrante la soberanía de este país. Y mucha gente incluso dice, ay, estos con sus temas, tirándonos de locos, ¿no? Además hay que ver las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, ¿no? Sobre una justificación sobre el tema del narcotráfico y decir que si se tiene que también bombardear otros países, lo haría. Y es importante para toda una nación, pero además para quienes formamos parte de la vida pública y para quienes formamos parte de la vida pública en el centro del país, es mucho más relevante, mucho más relevante. Entonces creo que hay que actuar con mucha prudencia, con mucha mesura y desde todos los espacios, evidentemente llamar a la unidad nacional y al respaldo irrestricto a la posición que ha planteado la Presidenta de la República, porque no es la posición de un partido, es la posición de nuestra jefa del Estado mexicano. Y lo que tendríamos que hacer todas y todos es salir a respaldar con contundencia el planteamiento de nuestro gobierno. Bueno, vamos a temas del municipio. Igual tenemos una campaña que estamos echando a andar a través de nuestros espacios digitales y que les vamos a pedir que nos puedan también ustedes ayudar, que es esta campaña de La Gente Hace a Izcalli. ¿Qué es esta campaña de La Gente Hace a Izcalli? Bueno, pues es nuestro reconocimiento a que el pueblo con su voluntad logra muchas cosas. ¿Cómo se logran estas cosas? Bueno, pues con su activa participación ciudadana, contribuyendo, pero también señalando legítimamente lo que requiere la población en sus comunidades, confiando desde luego en el trabajo que realizamos en el servicio público y que esta participación ciudadana y el gobierno pueden lograr juntos para concretar.
pues desde luego esto atraviesa por realizar el pago de los impuestos. Y pues tenemos una campaña de descuentos justamente. En el caso del predial, a nuestras y nuestros contribuyentes cumplidos con un 8% de descuento más 8% al contribuyente cumplido, es decir, a quien está al corriente en su pago, es decir, 8 más 8. En el caso de quien no puede hacerlo en enero, bueno, en febrero todavía conservará un 6% más otro 6% a quien esté al corriente. Y quienes no puedan en febrero, pues nos vamos a ir hacia marzo con 4% más 4% si son contribuyentes cumplidas y cumplidos. Entonces, esto es lo que estaremos ofertando. La verdad, la gente ya está acudiendo de manera muy copiosa, cosa que les agradecemos. En el caso del agua, pues en enero un 8% más otro 8%. En el caso de febrero igual, 6% más, aquí solo un 2% al usuario cumplido, y en marzo conservaremos un 4%. Para grupos vulnerables esto es muy relevante. Estamos hablando de personas jubiladas, pensionadas, con alguna discapacidad, viudas, padres o madres solteras o sin ingresos fijos. En predial, 34%, y en agua, 38%. Y bueno, pues tenemos un pequeño video de nuestros contribuyentes cumplidos y cumplidas. Fiscal. Yo valoro mucho pagar anticipado porque sabemos que el agua es un recurso que es difícil, entonces por eso trato de que mis servicios siempre estén pagados, incluso por adelantar. Tenemos que cumplir siempre con los impuestos, con los pagos, para que también el municipio nos cumpla cuando nosotros solicitemos algún servicio. Yo con las demás obras estoy muy contenta, muy bien. Me parece que el licenciado Serrano está trabajando muy bien. Gobierno de Cuautitlán Izcalli, servir con pasión. Bueno, y es importante también pedirles a todos ustedes que nos ayuden para que también la gente sepa, bueno, y dónde va a impactar estos impuestos, ¿no? Esta posibilidad, este beneficio que tiene también el gobierno de recibir puntualmente el pago de nuestras ciudadanas y ciudadanos, bueno, pues particularmente implicará mejores obras y servicios, así lo tenemos proyectado. Lo que pretendemos fortalecer este año, pues es, como lo hicimos el año pasado, seguridad pública. Esto es muy, muy importante. No solo el pago de la gente, sino también todo lo que hicimos el año pasado, que lo voy a abordar con mayor profundidad en la siguiente conferencia. Este pago de deuda que realizamos, que fueron decisiones muy, muy, muy complejas, que implicó apretarle el cinturón a la administración, pero que nos permitió estar poniéndonos al corriente con las deudas históricas que había tenido nuestro municipio. Es una decisión que se toma muy compleja en el primer año, pero que te permite liberar recursos también hacia los siguientes años. Y esto va a implicar, por ejemplo, un incremento de 247 millones de pesos que vamos a asignar respecto al 2024 en seguridad. ¿Y esto para qué nos va a alcanzar? Lo anunciábamos el día que me pude reunir con las y los integrantes de la comisaría. Hay una deuda añeja, una demanda pues, de muchísimos años en nuestro municipio que tiene que ver con la homologación salarial. O sea, tenemos una gran discrepancia en los salarios de nuestra policía, y justamente liberar estos recursos, inyectarlos a la seguridad, nos va a permitir que nuestras y nuestros policías puedan ir homologando paulatinamente sus salarios. Eso lo vamos a resolver este año.
y esto era una deuda que teníamos históricamente con la policía de nuestro municipio, pero además nos va a permitir lanzar nuestra convocatoria para incrementar nuestro estado de fuerza, y lo mismo pues, también que tenga una repercusión en patrullas y equipamiento en general. Y bueno, vamos a aumentar 33 millones más. Eso implica incluso más, un 8% más de lo que de por sí ya habíamos incrementado en 2025 para obra pública. Entonces también ahí es donde va parte de este incremento que ha sido importante para nosotros. Y bueno, en particular en materia de seguridad, nosotros insistimos, sostenemos que la estrategia va avanzando bien. Desde luego falta mucho por hacer, pero podemos justo decir que desde abril hemos logrado una reducción de manera sostenida a la baja en todos en los delitos de más alto impacto. Y podemos dar el dato ahora de la última información que da a conocer el Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad pública, que la última que se da a conocer es noviembre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos toma a nosotros? Bueno, con una reducción, estoy hablando de enero a noviembre, ya de forma global, comparado el año anterior contra el 25, o sea, todavía el 24 contra 25, porque son esos datos los que están aún vigentes, una reducción de 12%. Así es como se perfila el cierre de nuestro primer año, o sea, aunque ya acabó el año en términos cronológicos para nosotros, a nivel de datos, lo que se tiene vigente aún es noviembre, faltará diciembre, y con ese podremos sacar exactamente ya nuestra comparativa de nuestro año completo contra el año completo de la administración anterior. ¿Y qué tenemos en materia de homicidios? Pues una reducción de 11%, de lesiones de una reducción de 5.26%, en abuso sexual una reducción de 14%, en acoso sexual una reducción de 9.67%, en robo a casa habitación logramos una reducción de 17%, en robo de vehículo de 25%, de robo de autopartes de 22%, de robo a peatón de 14%, y de robo a transporte público en 13.25%, de fraude en general de 1.95% y de extorsión de un 29.89%. Es así como se ha ido comportando todos estos delitos de alto impacto. Por eso sostenemos que desde abril tenemos esta reducción de manera sostenida. Y bueno, ya estamos nosotros ya en plenas actividades. Hoy tomamos conferencia de prensa, pero bueno, todavía faltan algunos días de vacaciones para pues las pequeñas y pequeños que asisten a las escuelas. Pero es importante hacer un corte de cómo va nuestro Festival de las Luces, ¿no? Y hacer también dos invitaciones. La primera, pues a que sigan, desde luego, disfrutando de este festival y de la pista de hielo, y desde luego también al Festival de Reyes que vamos a anunciar. En particular, este tema de la pista de hielo y del Festival de Luces que tenemos aquí instalado en el Parque de las Culturas, que ojalá todas y todos hayan podido venir. Si no, pues todos los invitamos. Va a estar hasta el día 10. Era importante hacer un corte. Llevamos hasta el 4 de enero, hemos recibido a 160,000 personas. La verdad es un número importante, nos está yendo muy bien, y pues además en completa calma, en un ambiente completamente familiar. Agradecerle mucho a la gente, no solo de Cuautitlán Izcalli, sino de otros municipios que han venido a visitarnos. El comportamiento ha sido de primera. Entonces esto se puede hacer cuando la gente también responde de esta forma. Y bueno, hemos tenido un promedio de 130 expositores, emprendedoras, emprendedores
por día, que les está yendo también muy bien, la verdad. Están muy contentas y muy contentos. Entre semana traen una venta aproximada como de 3,800 pesos, y fines de semana como de 4,000 y pico de pesos, casi 5,000. Entonces están muy contentos los emprendedores, las emprendedoras. Más o menos tenemos un estimado de 7 millones de pesos en derrama económica. Entonces ha sido muy importante para nosotros. Y bueno, la pista en particular, pues cerca de 50,000 personas son las que han estado al interior de la pista. Los promotores que están ahí, promotoras, pues se la super rifan, porque son turnos completos con unas horas solamente para el descanso, y la verdad la gente se ha sentido muy bien, y tenemos pues un pequeño video sobre este Festival de las Luces. Miles de luces, patinaje en hielo, convivencia familiar y comercio local. Es la experiencia de la Villa Navideña en Cuautitlán Izcalli. Cerramos el año con este evento gratuito de gran calidad, el cual ha recibido a miles de familias izcalenses y de otros municipios. Podrías encontrar estas actividades en otros lugares, pero de forma gratuita, solo en Cuautitlán Izcalli. Vive esta experiencia navideña cerca de ti. Tienes hasta el 10 de enero. Te esperamos. Bueno, y también agradecerles mucho a ustedes que esta difusión no tendría este alcance sin la participación de todas y de todos ustedes con sus amables audiencias. Y yo siempre voy a insistir en lo gratuito no debe estar nunca peleado con la calidad de un evento para la población. Entonces, este tipo de eventos pues se llevó a cabo alguna vez en el Parque Naucali, como 300, 400 pesos de entrada, ¿no?, por persona. Cuando son una familia de 4 integrantes, pues ya se resienten, ¿no? También está disponible, por ejemplo, en Atlisco, ¿no?, en el Brillafest y estas cosas que piensan. También imagínense, para una familia de 4 personas implica desplazarse, pagar las entradas, la comida, si ya es muy tarde, hospedaje. Entonces yo insisto, un espectáculo de gran calidad no debe estar peleado con la gratuidad, para que pueda ser también de la participación de todas las familias que así lo deseen hacer. Entonces también este alcance pues no se tendría si todas y todos ustedes no nos ayudaran a difundir que está y nos ha ido muy bien. Vamos a cerrar seguramente pues de cercanos seguramente a los 180, 190 mil asistentes. Entonces la verdad es una cifra muy importante. Bueno, y la segunda invitación pues es mañana que nos acompañen a las 6 de la tarde. Primero desde las 12 del día estaremos en la explanada municipal con este festival de Día de Reyes. Vendrán las guardianas K-pop y el mago Frank, y habrá rosca, y habrá juguetes, y habrá... Primero nos habían dicho que 300 algodones nos iban a dar una cortesía, pero ya nos dijeron que son 600. Entonces a los primeros 600 que lleguen les va a tocar algodón gratis. Entonces para que las niñas y los niños puedan ayudarnos ustedes a que puedan acompañarnos. Entonces a las 12 vamos a estar en la explanada municipal, y a las 18 horas acá en el Parque de las Esculturas. Entonces también tenemos un último video sobre esta invitación. Disfruta del Día de Reyes en Cuautitlán Izcalli. Ven con tu familia a la explanada municipal este 6 de enero. Acompáñanos a las presentaciones en vivo del Mago Frank y el tributo a las guardianas del K-pop. Habrá magia, diversión y muchas sorpresas para toda la familia. Ven a partir del mediodía y porta con nosotros la rosca de Reyes gigante. No te lo pierdas.
Bueno, pues ojalá nos puedan acompañar. Están cordialmente invitadas e invitados para que luego no nos digan, no nos invitaron, no, ya desde ahorita les invitamos. No esperen luego mensajes, están avisados y avisadas. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Iniciamos nuestra ronda de preguntas. Párrafo 1224, Lourdes Santiago. Buenos días. Presidente, sobre el tema de Venezuela, ¿qué riesgos ven para América Latina y para México si se normalizan este tipo de acciones? Mencionó que no es un asunto contra un gobernante, sino contra la soberanía de un país. ¿Por qué considera importante hacer esta distinción en el debate público? ¿Y qué mensaje enviaría a quienes desde México apoyan una intervención extranjera? El riesgo, gracias, el riesgo es para el mundo. O sea, no solo para nosotros como región. O sea, si normalizamos que una potencia pueda invadir a sus vecinos, porque se ha dicho, Estados Unidos hace esto en el continente, pero entonces ¿qué también vamos a normalizar si China hace lo propio con los países vecinos en menores condiciones? ¿O Rusia? ¿No? Entonces el derecho internacional se fue al caño. Entonces hay un riesgo mundial de entrar a una etapa muy parecida a la Guerra Fría. Ese es el debate que se debería estar dando. ¿Qué implicaciones o por qué hago esta distinción? Porque lamentablemente hay quien impulsa la idea de que se trata de una película de buenos contra malos, donde los buenos llegan y sacan a un malo de Malolandia, pero tiene solo que ver con que es malo. No tiene nada que ver con su petróleo, eso sí, no. Entonces, a ver, pues es que no podemos dejar que esa narrativa corra. Y por eso me era importante hacer este recorrido que hicimos de los medios nacionales y de los medios internacionales, para que podamos hacer el contraste del papelón en el que caen algunos integrantes de la mal llamada clase política, festejando una liberación de quién. Y además les llama mucho la atención Venezuela, porque una sola familia desde su punto de vista se ha mantenido en el poder. ¿Y ya revisaron cómo andan los municipios aquí en el Estado de México? ¿No? O sea, mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía, Entonces es importante poner los puntos sobre las IES. Allá es dictadura y acá, ¿qué? ¿Continuidad democrática? Acá la gente lo ha querido, allá no. Entonces es muy importante en esta época no andar con indefiniciones. Es un momento de definiciones de muchos tipos y de cerrar filas, desde luego, con nuestro gobierno. ¿Y qué les digo a quienes llaman a estas intervenciones? Que se miren en el espejo de Corina. Hace algunos días todo el mundo la traía, ¿no? Corina para acá y para allá, y el premio de la paz, y ¿no? Y se da la operación militar. Y le dice, no, ahorita usted no, gracias, lo vamos a ver nosotros. Porque además, luego están tan cegados por la soberbia de lo que implica lo público, ¿no?, que piensan que cuando sus libertadores lleguen, a ellos son a los que les van a dar trato. Que se vean en ese espejo para que con nitidez tengan claridad qué es lo que invocan y que la gente pueda tener también claridad que quien hace un llamado a una intervención se llama traidor a la patria. No pueden tener una categoría distinta. Sí, adelante. TVMex, Carlos Gómez. Gracias. Presidente, buenos días. Preguntan acerca de la estimación de recaudación fiscal para este 2026, cómo cerró Cuautitlán Izcalli el año 2025, acerca también del tema de seguridad, que será una prioridad para este 2026,
preguntarle si se va a reforzar el blindaje fiscal, si va a haber ahí nuevamente una importante aportación o solo será en temas de homologación de salarios. ¿Tiene ya una proyección en temas de seguridad? Sí, todavía la parte última presupuestal, como todas y todos saben, pues depende de nuestro presupuesto definitivo que se está actualizando en febrero. Sin embargo, sí, esta idea de la homologación es una parte en la que queremos invertir. Lo anunciábamos desde la primera vez que implementamos blindaje fiscal. También necesitamos reducir todavía algunos cuadrantes, es decir, cambiarán un poco su morfología para volverlos más pequeños y tener una mejor capacidad de reacción. Y al reducir cuadrantes, al mismo tiempo crecen los cuadrantes. Y entonces, al crecer los cuadrantes, también crece la necesidad de patrullas, ¿no? Y también crecerán las alarmas vecinales y tendremos condiciones de lo que anunciamos de nuestros arcos carreteros, ¿no? Que es muy importante para nosotros porque nuestra posición, que es tan privilegiada en términos geográficos para el comercio, ¿no? También es una posición que nos pone con muchos retos en materia de seguridad, particularmente por lo que hace el robo a transporte de carga. Entonces necesitamos, y eso es parte de lo que vamos a consolidar este año, necesitamos trabajar de manera conjunta con el sector empresarial en los parques industriales para blindar también. Necesitamos su participación, porque no solo depende de lo que nosotros hacemos, sino también incluso de sus prácticas, ¿no? En muchos lugares les hemos pedido, por ejemplo, que las cargas y descargas se realicen, o la espera se realice al interior de sus patios, y por ahorrarse algo en términos de logística, dicen, no, hay que esperen, y en el hay que esperen, pues sí, este tipo de cosas. Entonces ya estaremos conversando, porque vamos a estrechar mucho también la relación con este sector empresarial este año. Para bien o para mal, creo que esta discusión no se ha dado de manera tan profunda en el municipio, pero debería. Quizá no se ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la naturaleza económica del municipio. Nuestro municipio arrancó, somos un municipio muy joven, pero arranca con una posición industrial de mayor manufactura. Por eso estas empresas tan emblemáticas que crecen casi al mismo tiempo, que tienen casi la misma edad establecidas aquí que lo que tiene el municipio de edad, y son una referencia, ¿no? Incluso geográfica. O sea, si vienen de Querétaro y les preguntan, oye, ¿dónde es Izcalli? Vamos, hasta Alpura, ¿no? Si vienen de la Ciudad de México, les dicen, pues ahí en la forma, ahí agarras, o sea, son muy emblemáticas para el municipio. Eran manufactureras, que tienen una implicación y un tipo de demanda, tanto de bien como de servicio. Y cuando va cambiando la economía del mundo, ¿no? Del país, de la región, del estado, también sufrimos algunos cambios nosotros. Por ejemplo, todo este comercio electrónico para la región se volvió fundamental. Y después de la pandemia, eso no crean que quien empezó a comprar en Amazon, Mercado Libre y todas estas plataformas, lo dejó de hacer, ya que regresamos de la pandemia. Ese comercio se quedó establecido. Y entonces eso fue cambiando la dinámica económica del municipio. Y dejó de tener un crecimiento más hacia la manufactura y empezó un crecimiento mayor hacia la logística, ¿no? Y eso tiene un impacto también con la seguridad, ¿no? Entonces, toda política pública debe verse así, de manera transversal, y por eso nosotros este año vamos a consolidar esta posibilidad con este sector que nos permita mantenernos como un polo importante de atracción de inversión, también en materia logística. Sí, adelante. Ideario Juvenil, Victoria Muñoz. Alcalde, en relación al tema de Venezuela, a su punto de vista, ¿por qué no se ha visto actuar a la ONU? Y en relación a lo de seguridad, entonces, ¿en su gobierno será
el punto primordial, la seguridad pública, y en segundo las obras públicas? Sí, ya hay una primera declaración del secretario general de la ONU condenando el hecho. También vi creo que tiene razón, vi una entrevista de Rafael Correa, el expresidente, donde decía sí, pero se requiere una condena mundial mucho más contundente, ¿no? Porque la verdad es que al menos en esta etapa de la historia que nos ha tocado vivir a nosotros independientemente de nuestras edades, lo hablo en términos históricos, la ONU, híjole, ¿no? Cada vez la pelan menos, ¿no? Entonces creo que sí se requiere una condena y una acción. Vi que Lula estaba convocando ya a una movilización en Brasil. Creo que hay una preocupación muy genuina por Cuba, ¿no? Sí. Hay que recordar también las declaraciones muy específicas que ha tenido y el origen mismo de Marco Rubio. Entonces creo que hay que estar ahí muy alertas, pero sí creo que la ONU empieza a tener ya, al menos en el papel, ¿no?, esta primera declaración de condena. Y no hay que subrayar también la reacción que ha tenido el Papa. Es importante, guardando muy bien la forma, pero también utilizando la palabra que me parece central, que es soberanía. No defiende a nadie, pero dice hay que respetar la soberanía. Entonces creo que es importante. Y sí, nosotros tenemos un compromiso. Estamos cerrando, digamos, en el 13% de reducción del índice delictivo, y el compromiso que yo hice en mi campaña fue una reducción de un 20%. Bueno, entonces vamos por un buen camino, creo que lo vamos a lograr, y yo estaría pensando que lo podamos lograr este año, ¿no? Este compromiso que hicimos con la población. Sin embargo, no quitamos el dedo del renglón de los otros temas que son importantes. El rescate de nuestra infraestructura vial seguirá siendo una prioridad, y también invertir cada vez más y trabajar más en el saneamiento financiero de nuestro organismo del agua, ¿no?, que ha sido muy mal administrado por décadas, y que pues ahora estamos nosotros en este compromiso que tenemos también con la población. Adelante. Heraldo Estado de México, Alicia Rivera. Buenos días. Sobre ayer el gobierno del estado emitió un boletín donde dice que a partir de hoy inicia la rehabilitación del periférico, que empieza en Tepalcama, rumbo a Torreón. Entonces, si nos puedes un poquito informar sobre eso, si hay coordinación con ustedes porque va a haber camino alterno, ¿no? Porque van a ir avanzando 1 kilómetro van a ir veloz, ¿no? Porque creo que proyectan terminar en abril. Yo creo que esto no va con miras algún día, ¿verdad? Que la vialidad esté en buenas condiciones. Y la segunda pregunta, insistiendo sobre lo de Venezuela, ¿qué oposición hay en México, esas voces que están esperando que venga Estados Unidos a hacerles la chamba a ellos? Entonces ¿en qué papel quedan? No sé si nos puedes hacer una reflexión. Para mí entonces no vale nada, porque están esperando que venga otro país a tomar las riendas de México. Pues qué oposición, no hacen su chamba. Vamos a enviarles estas postalitas que ya también publicó el gobierno del estado sobre las rutas alternas. El compromiso que está planteando efectivamente la gobernadora es de avanzar 1 kilómetro al día. Va a haber horario matutino y también nocturno, con una pausa hacia las 6 de la tarde. Entonces, sí es muy importante. No tiene solo que ver con, claro que va a ayudar para el tema del mundial. Por cierto, ya hay una gran ocupación, casi al 100% la ocupación hotelera en Naucalpan, y ya se está dando el mismo fenómeno en Tlalnepantla, y pues esperamos que ya que andamos en eso, pues va a haber ahí
ahí nada más, ¿no? A un brinquito está Cuautitlán Izcalli, y aquí los podemos también recibir. Entonces sí, vamos a tener una presencia muy importante con lo del Mundial, hay que estar preparados, pero también hay que decir que este es un compromiso que ha hecho la gobernadora. No creo que lo haya hecho desde la lógica futbolera, ni solamente económica, sino era importantísimo realizar este rescate de esta importante vialidad. Y claro que les vamos a compartir y les vamos a pedir que nos ayuden ustedes también a compartir con las audiencias todos los cortes de circulación y las alternativas. Si hay una coordinación, hoy lo hablamos por la mañana en la Mesa de Paz, con también el equipo de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, que van a estar participando, y se tendrá que sumar también ahí la Federación. Hay que recordar que hay un tramo. Luego pensamos que la Federación le toca de la Caseta hacia Querétaro, no, justo desde Tepalcapa se convierte también en una vía federal, donde la Federación deberá también hacer lo propio. Y nosotros estamos, como siempre, dispuestos a contribuir en lo que se requiera, como lo hicimos sin que esperáramos, porque había unas zonas de muchísima afectación cotidiana y tuvimos que entrar nosotros como gobierno municipal. Y pues sobre esta oposición, lo que pasa es que llevan varios años sin encontrar una narrativa. En la política sí importan las ideas, o sea, no solo es la oposición. Nosotros fuimos mucho tiempo oposición, y en aquel momento, en el mundo de las ideas, nuestro planteamiento hacia la población se sintetizaba en un documento que en su momento llamamos Proyecto Alternativo de Nación. Ahí estaban nuestras ideas. ¿Qué hacer con la inversión? ¿Cómo distribuir la riqueza? ¿Cómo enfrentar los retos de infraestructura? ¿Cómo, para atender el tema de la inseguridad, había que ir también a las causas? Entonces, esto lo fuimos promoviendo entre la población, casa por casa, tocando puertas. A nosotros así nos enseñó el licenciado López Obrador que se hace la política, yendo casa por casa a convencer a la población. Bueno, hoy no queda claro cuál es el planteamiento de la oposición. O sea, si ustedes lo piensan, ¿no? O sea, si lo reflexionamos en conjunto, o sea, ¿qué dice la oposición? ¿La oposición qué plantea en materia de infraestructura? ¿Qué plantea la oposición en materia de seguridad? ¿Qué plantea la oposición para repartir la riqueza del país? Porque primero estaban en contra de los programas de bienestar. Votaron en contra de que se elevaran al rango constitucional. Y ahora dicen que sí los dejarían. Pues nomás eso faltaba. Pues son un derecho ya del pueblo de México y la gente no los dejaría moverlos de la Constitución. Es nuestro gobierno el que está rescatando la infraestructura ferroviaria, porque les gusta mucho referirse a sus viajes en Europa. Ellos sí pueden viajar a Europa, ¿no? Critican a Gerardo Fernández Noroña, ¿no?, por ir a Roma, pero ellos sí pueden ir a Roma y viajar también en tren de España a Francia, ¿no? Y este es el primer mundo. Pues sí, pero ellos vendieron la industria ferroviaria del país. Tenemos tanto atraso en la movilidad en el país por culpa de ellos, y es este gobierno el que está enarbolando estos proyectos de infraestructura al interior del país. Entonces, cuando lo pensamos, ¿cuál es el planteamiento de la oposición? ¿Cuál es? Está claro que en términos políticos son la oposición. O sea, se oponen a quienes gobiernan. Ok, ¿y qué plantean? ¿Cuál es la alternativa? En cualquiera de las áreas de la vida pública, ¿cuál es el planteamiento? Además de la oposición o de la crítica. Nosotros tenemos una propuesta de gobierno que materializamos.
ellos no tienen propuesta, y como no tienen propuesta, entonces digan, oye, vengan y pónganse porque nosotros no tenemos con qué, incluso hasta en términos de liderazgos. ¿Qué liderazgos nuevos le conocen a la oposición? Puro impresentable. No, o sea, cuando no es del PRI, no, impresentable, son los otros del cártel inmobiliario, ya sea versión Ciudad de México o versión Estado de México, pero son los mismos. Entonces la gente, ¿cómo va a confiar en ese tipo de liderazgos? Tampoco hay un proceso de renovación de las derechas del país. O sea, cuando se dio el cambio ahora en las dirigencias partidarias, revísenlo. O sea, el único partido materialmente que se está renovando es Morena. Que le está apostando a cuadros más jóvenes es Morena. Entonces, ahí encontramos mucho de por qué esta oposición se plantea exclusivamente que alguien más, como bien dices, les venga a hacer el trabajo, porque ellos no tienen manera, no hay narrativa, no hay ideas, no hay debate, no hay liderazgos, no hay nada. Es una oposición parasitaria. Esa es la verdad. Y no les gusta que se los digamos, pero pues esa es la verdad. Solo lo del perfil hoy empieza a ser. Sí. Ya está cerrado ahorita el corte. Sí, hoy empieza el corte a la circulación. Adelante. La última pregunta, el Trinar, María Elena Hinojosa. Alcalde, muy buenos días. Me gustaría saber cuál es el proyecto de obras que se tienen planeadas y proyectadas para en 3 meses del 2026, para medio año, y también para el final de este segundo año de gobierno. ¿Cuáles son las obras y aproximadamente cuál será la inversión en ella? Y de estas 3, ¿cuál es la que tendrá más impacto social en los izcallenses? Miren, este año vamos a poder conversar en varios momentos aquí sobre este tema de la manga, ¿no? Porque ya lo hemos explicado en otros momentos, ¿no? Pero se habla con mucha ligereza del asunto de la manga, como si fuera una obra que solo requiere de voluntad, de decir, hágase, ¿no? Y ya, que se haga. Sí, y no es así, ¿no? La manga es una vialidad integrada por porciones no solo territoriales, sino también de ámbitos de responsabilidad y competencia. Hay porciones de esta vialidad que estaban conferidas a privados, como el pago de afectaciones a partir de su establecimiento en el municipio, ¿no? De impacto vial. Y algunos de estos privados incluso ya desaparecieron. Entonces, ¿a quién le cobran? Y hay otros privados, todavía la administración anterior le permitió a un privado el intercambio de su obligación de impacto vial por recurso económico. Y entonces, ¿ahora quién le ejecuta? ¿Sí? Entonces es mucho más complejo. Pero con independencia de su complejidad, sigue siendo evidentemente estratégica para la movilidad, sobre todo de la zona de Tepójaco y de Lomas de Cuautitlán, que sería la forma en la que pudieran transitar hacia el centro de manera más ágil. Y existen alternativas para hacerlo. Ya lo hemos estado haciendo a tramos, por eso los arcos, por eso las torres y por eso lo que va a terminar siendo la manga, con modificaciones y adecuaciones a nuestra realidad y a el momento que vivimos como municipio. Entonces, el programa anual de obra ese se aprueba hasta febrero y no puedo yo decir exactamente cuáles obras, porque luego algunos
regidores o regidoras dicen que cómo sabía yo si todavía ni se votaba, ¿no? Y que entonces algo, ya ven cómo les gusta, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya está qué? El anteproyecto. Hay anteproyectos, pero la última voz la tiene el Cabildo. Entonces hasta ese momento se podrá hablar ya formalmente de las obras. Una cosa que estamos haciendo lo comprometimos en una capacitación. Este año que terminó, dimos una capacitación a COPACIS y delegaciones sobre sus atribuciones, porque también luego hay muy malas prácticas. Hay mucha gente que participa con gran voluntad y que lo hace con la mejor intención, pero también hay mucha gente que se mete a los COPACIS y a las delegaciones que para dar el permiso de la feria, ¿sí?, que para cobrar en la cancha y así, ¿no? Entonces hicimos una capacitación para decirles que sí y que no se puede hacer como COPACI y como delegación. Y en aquella capacitación nos comprometimos también a hacer una capacitación para tener un modelo de participación ciudadana que nos permita jerarquizar necesidades a través de COPACIS y delegaciones y que éstas tengan un impacto directo en el programa de obra. Eso va a ser muy importante para que con una herramienta metodológica sencilla puedan ir a sus comunidades, jerarquizar y regresar con el gobierno y decir, nosotros tenemos consensado esto, y entonces también tener incidencia sobre este tipo de obras. Entonces eso también lo estaremos ya comentando. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos por esta primera conferencia del año, y no creen que el rollo si ya nos extrañábamos. Muchas gracias. Agradecemos a todas y a todos por su presencia.